vida, esto no tiene 2 o 3 horas al día. Bueno, por la vida, la lucha, aquí yo he llegado a ser un trabajador, no minero, que también estuve en la mina, estuve en la mina y ahí estuvimos 4 trabajando en el tiempo antes. Antonio Rodríguez, Domingo Gobán y yo trabajamos a 1 kilómetro en una mina trayendo el agua y a mí me tocó barrenar así en una campana, barrenar y no solo barrenar, sino ahí yo aprendía a poner la dinamita, la goma luz. Ahí teníamos que hacer fuego. Yo era cura ahí. Y ahí me quité la sotana, ahí no llevaba la sotana, pero ahí estuvimos metidos allá, pues unos cuantos meses, yo no duré todo, nos pagaban por metro que hacíamos, pero aquello fue tan duro, teníamos que meter 1 kilómetro, solos allí, no había nadie, un teléfono, el compresor y poner, ahí me tocaba poner el agomador, hacer los agujeros, mi compañero. Hacíamos unos barrenos de 2 metros, cogíamos la goma 2, metíamos la goma, toda la goma, y no era mentira, la goma 2 estaba mucho. Oye, es que han puesto goma 2, pues yo ahí, y en la última ponías un balín, una mecha, pero yo que no había visto nunca en mi vida. Pero ¿cómo? Y ahí nosotros sí, había otros todavía, y ahí poníamos la mecha, poníamos unos 8 metros. Y en el momento que había quedado el fuego ahí, y estaba en la goma 2, en el último cartucho, le pinchabas. Y entonces teníamos que ir corriendo, ¿cómo sería que teníamos que agarrar y los tiraba? El vendaval que cuando no había salida, ahí nos tiraba. Yo ahí aprendí, ellos ya me he dado cuenta ahí. Yo estoy tocado de silicosis porque estábamos metidos ahogados. Nos daban una mascarilla sin nada y me acuerdo que de los 3, Valentín Cobantes murió silicoso, Antonio Rodríguez murió silicoso y Valentín Cobantes hace 1 año que vivía en Ortuello murió silicoso con 26 años. Eran de mi edad, yo tenía 26 y la suerte que tenemos de tenerte todavía nosotros, Perico. Vale. No, ¿cómo que? Bueno, eskertzea hori, Perikoren hitzak hemen gurekin egitzea. De hauen pasaren urtean egin nahi genuen horrelako omenalditxo bat edo berari ezinezkoa izan zen, ze operazio bat eukizun, pero entxe horretan egingo digo. No sé contar. No había agua. Yo vivía ahí en la sacristía, ahí en un colchón. Vino el obispo con un Mercedes. Está muy bien. Vino con un Mercedes, de trato, con el chofer, con la isla de trato. Y yo veía por el camino hacia la iglesia, llovía, y se va Pedro, en unas botas de, claro, estaba mojado yo, hacía un día malo, pero se le ocurrió venir, desproviso, diría, ¿qué estará haciendo Perico? ¿Qué estará haciendo Perico? Por lo menos la sacristía, venía dando clases. Oye, ¿qué pasó? Que, oye, el Mercedes baja, pero mira, esto no sé si os puedo decir, hoy aquí está con usted la sacristía, pero está usted con mucho barro en esto y las alfombras se manchan, no puede entrar al coche, no me puede llevar, vamos nosotros, usted vaya andando a la iglesia. Dijo, ¿existirá Dios? Dije, obispo, no sé decir será.
todo representante de Dios, yo no quiero estar con Dios. Y no solo eso, sino que fue a la sacristía, joder, lo único que se molestó es que tuviera, casi feo, que tuviera un colchón debajo, ¿viste? Oiga, pero no se ha preocupado que hay gente aquí que está durmiendo en la calle y se preocupa de fútbol. Pero yo creo que una sacristía, pero así como vino ahí, cuando vio los confesionarios, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, se cayó el cura! ¡Ay, se cayó! No me echaron. De patata. Y no me echaron porque no tenía el valor. No tenía el valor porque todavía mi vida era muy consecuente. Para ellos no, el obispo, ahí venía paso. Ahí había que estar ahí luchando. Pero claro, el obispo, claro, ahí con el Mercedes. Además, a mí se me ocurre venir, que no había coche, ni un coche, a llevar a otra pobrecita a dar a luz y se nos ponía. Viene el tío con un Mercedes, con un chofer, con la gorra de plato, alfombras. Por eso digo yo que las alfombras rojas y pisas no dejan huella. Lo único que deja huella es el barro, la trinchera, estar parados. Ahí está. Una cami de la casa. Ah, muy bien. Para que te pongas cualquier día estos que salgas que no vas a ningún lado. No sales en ningún sitio. Y esto, unos paris pues, de toda la asamblea. Me la regaló el alcalde de San Sebastián y el diputado. No sé si vamos a estar a la altura, Yo no quise cogerla porque a ver si era, la daban ellos, no, era el regalo que fue tanto. Bueno, pues nosotros con el logo de Chirlenea colgado, yo cuando le veo allí, está en la atalaya, viendo Yoguri y viendo aquello, y me alegra mucho porque ahí, esa casa vivió José Procesa, es un escultor en Gallarta, que se llama, yo también, tiene las esculturas esas, alcalde creo que es alcalde, el escultor. Bueno, yo de clases y vivió en la casa esto. Eran 7 hermanos, y me acuerdo que yo decía, alcalde, tú... Eso en mi casa, pero en las calizas. ¿En las calizas? Sí, en el Alto Terneco, donde de los... ¿Alcalde se llama? Es que no lo sé, yo... El escultor... Ahí llevamos 40 años, bueno, 60, vamos. No, es el escultor, y sí, yo creo que era... Y tenía 7 hijos, y me solía decir, claro, el pobre estaba, que tenemos que ayudarle. Yo me acuerdo un día desapareció una cama.